Sí, a Guillermo Lazo fuera de micrófono. No es miércoles 20 de junio, es jueves 20 de junio. Bienvenido, Guillermo Lazo. Muchas gracias, Anderson. Muy amable. Para mí es un honor estar aquí en La Posta y compartiendo este cafecito caliente. Hoy la Asamblea Nacional tiene que tratar el tema que ha debido postergar durante más de un año el gobierno nacional y la clase política de este país, que es cómo salimos del hueco económico en el que nos dejó metido el correísmo. Tal y como fue presentado el proyecto del presidente, antes de ir al debate de la Asamblea, tal y como fue presentado el proyecto del presidente, ¿le parece una vía para salir del hueco? Yo le diría lo siguiente: esa ley no es suficiente. Es una ley que tiene un aporte positivo. Y yo quiero señalar dos temas positivos de la propuesta del presidente Moreno. El primero, un conjunto de incentivos para el sector privado a través de reducción de excesivas cargas tributarias. Uno segundo, ponerle límites al Banco Central para adquirir o para darle créditos al gobierno, como lo hizo Correa, con todo abuso sobre dineros que no le pertenecían al gobierno, sino a los depositantes y a la seguridad social del Ecuador. Esos son dos aspectos positivos. Pero hay uno tercero que la ley no trata, y es el problema fundamental que tiene el Ecuador, y es un excesivo gasto público y un excesivo endeudamiento público. Pero la ley reconoce algunos de los grandes males que durante 10 años denunciaron todos los sectores de oposición de este país. Eso al menos hay que concederle al gobierno nacional. ¿A cuál se refiere? Al de Lenín Moreno. ¿A cuál mal del Ecuador? Por ejemplo, reconocen que están por encima del límite del endeudamiento. Reconocen, al dar incentivos a las empresas en materia tributaria, que hay una carga excesiva de impuestos en este país. Reconocen que debe devolverse la iniciativa al sector privado, que es el que genera 9 de cada 10 empleos en el país. Habrá que reconocerle al gobierno que está queriendo, por lo menos, cambiar la vía del desarrollo. Bueno, yo he reconocido como positivo el discurso tanto del presidente como del ministro. Le acabo de reconocer como positivo estos aspectos de la ley que dan incentivos tributarios al sector privado. Le acabo de reconocer como positivo y como sano el ponerle límites al Banco Central para que no le pueda volver a prestar al gobierno dineros que no son del Banco Central precisamente. Pero no puedo dejar de señalar que el problema del Ecuador, para su solución, requiere más que una ley, requiere voluntad política del gobierno por reducir el déficit fiscal y con eso evitar excesivos endeudamientos en el futuro. No nos podemos quedar callados, tenemos que ser claros. En el gobierno de Lenín Moreno, en lugar de que el gasto público se reduzca, ese gasto público ha crecido. En el año 17 o del 24 de mayo del 17 hasta el 24 de mayo del 18, ha crecido con relación al gobierno anterior de Correa. Por lo tanto, van en una línea equivocada. Y esto tenemos que decirlo por responsabilidad, por compromiso con el futuro de sus hijos, Anderson, de esos pequeños hijos, del que acaba de nacer. Tenemos la obligación de decir las cosas como son. El gasto público en Ecuador es excesivo. 8.000 millones de dólares al año, que equivalen a 8 puntos del PIB. No podemos patear el problema para que en el futuro sean sus hijos los que se encuentren con una grave crisis económica, porque hoy no hemos tenido el carácter de decir con claridad: este es el problema, tenemos que enfrentarlo, y esta generación tiene que hacer los sacrificios necesarios para que sus hijos tengan un mejor futuro en el Ecuador. Tal y como está el proyecto hoy en la Asamblea, que va a segundo debate después de un informe que no se explica muy bien qué ha sucedido, ¿su movimiento apoya o no? El movimiento Creo, ayer en un comunicado suscrito por mí, he sido muy claro al decir que el movimiento Creo se va a abstener de votar por ese proyecto de ley, salvo que acojan recomendaciones que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, que después del periodo de estabilización fiscal de 3 años, se establezca una norma de por lo menos lograr un superávit general, global, del 3%, para con ese superávit frenar por un lado el gasto público
y por otro lado generar los recursos para evitar una nueva crisis de la deuda pública en el Ecuador y poder preparar para que cada 4 años en el plan cuatrianual los gobiernos se vean obligados a regresar al límite del 40% del PIB como límite de endeudamiento. O sea, esto es básicamente, permitimos que el gobierno se endeude, pero que el gobierno asuma una responsabilidad y nos diga cómo carajo va a reducir el déficit de aquí hasta que entregue el poder. Pero por supuesto que sí. Mire, Anderson, yo pregunto, ¿qué ecuatoriano conoce un plan económico de estabilización macroeconómica que nos diga el gobierno ha dicho que el déficit de 8 puntos del PIB lo va a ir reduciendo anualmente en tal cantidad? ¿Usted ha leído algún documento? No existe ese documento. No hay realmente un programa económico. Es bueno el estímulo al sector privado. Es muy bueno reconocer que el sector privado es un actor importante en la economía. Pero ese sector privado requiere también la seguridad de que las finanzas públicas se la van a manejar con un criterio de prudencia y que son sostenibles en el largo plazo. ¿Por qué ha subido el riesgo país en los últimos días? Por una combinación de factores, algunos externos. El precio de petróleo ha bajado, ha subido la tasa de interés en Estados Unidos, pero también por otros factores internos. No hay un programa económico creíble para los inversionistas extranjeros y eso genera preocupación en el mundo financiero internacional. El ingreso de Richard Martínez, ¿qué tanto puede cambiar la forma en la que concebimos la economía en este país? Mire, dividamos la opinión personal sobre Richard Martínez de lo que es las políticas del gobierno. Yo creo que Richard Martínez es un joven inteligente, preparado, comprometido con el Ecuador. Pero pienso que una golondrina no hace verano. Él solo no puede producir el cambio que requiere el Ecuador. Se requiere la voluntad política del presidente de la República y de todo un gobierno que se alinee con una estrategia y un programa económico que tenga un objetivo: estabilizar las cuentas fiscales. Y eso pasa por reducir el déficit. Y eso significa gastar menos. Gastar menos. Siempre se lo he preguntado, incluso desde que estaba en campaña electoral. Es muy fácil decir vamos a cortar el gasto público. Lo difícil es decir dónde se corta el gasto público sin crear medidas de shock, sin crear medidas que creen resentimiento social, que sean políticamente duras para asumir en este país. ¿Dónde se gasta menos? Yo le digo algo, Anderson. Me encantaría responderle detalladamente esa pregunta, pero sin duda alguna hay que ser gobierno para poder comprender dónde están excesos de gastos. Pero poniendo un ejemplo, el gobierno dice vamos a fusionar el Ministerio del Deporte, pero ya ve usted que anuncia que ha nombrado una Secretaría del Deporte. Entonces lo que antes se llamaba ministerio, hoy se llama secretaría. Porque la pregunta sería, ¿usted va a fusionar el Ministerio de Deporte con el de Educación? Dígame entonces cuál es la reducción en edificios, en personal, en automóviles, en gastos de viáticos que representa esa decisión. Pero usted no lo ve. Dicen también que la SENAÍN se cierra, pero al final del día ahí está la SENAÍN, que se incorpora probablemente al Ministerio de Defensa, pero impecable, tal cual como está. Entonces yo creo que ahí no hay una voluntad de reducción de gasto, ahí no hay una voluntad. Lo que yo le puedo asegurar es que no se pueden tocar gastos de inversión en materia de educación, en materia de salud, en materia de defensa nacional, pero hay otras áreas que lo único que hacen es promover un piponazgo correísta en el Ecuador. Y eso se debe de cortar de raíz. Abstenerse es una forma de generar concertación. Bueno, nosotros, le digo, por mi lado no ha faltado. Yo creo que el diálogo con un gobierno, un diálogo democrático, no es un diálogo ni de medianoche, ni reservado, ni privado, ni tampoco de temas particulares de los políticos. Yo creo que el diálogo democrático es el que estamos llevando adelante nosotros. Diálogos de ideas y diálogos conceptuales. Ya que lo trae a la mesa, 24 de mayo de este año, Lenín Moreno, delante de la Asamblea Nacional, toma unos minutos para decir básicamente que invita a un diálogo a Guillermo Lasso o que está dispuesto a dialogar con Guillermo Lasso.
¿Le sorprende por un lado la postura del presidente y por otro, por qué no se ha concretado el diálogo? A ver, a mí me parece primero sorpresivo, luego me parece muy amable la actitud del presidente y mi respuesta es, yo estoy dispuesto al diálogo. Yo no tengo ningún inconveniente en dialogar con el gobierno, porque eso es parte de la democracia. Dialogar no significa que voy a dejar de ser opositor, ni el gobierno va a dejar de ser gobierno. Yo lo he dicho y se lo he dicho concretamente al ministro de Economía, Richard Martínez, y esto en una reunión que hemos tenido, y le he puesto en blanco y negro, y le he dicho, estos son los temas que debemos dialogar entre la oposición que plantea, creo, al gobierno nacional. Primer tema, el tema económico, el tema del déficit fiscal. Ese déficit fiscal, hay maneras de luchar contra él, gastando menos. Hay que romper, y le he dicho al ministro, las cadenas de la corrupción en el proceso de comercialización del petróleo ecuatoriano. Hay sospechas de que al menos $4 por barril de petróleo exportado sirve para alimentar cadenas de la corrupción durante los últimos 11 años. ¿Qué le propongo yo al gobierno? Que le pida a la OPEP una misión técnica de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que venga a hacer una auditoría al proceso de comercialización del petróleo ecuatoriano, que son cerca de 250 millones de barriles al año que se exportan. Si hay sospecha de $4, son $1.000 millones, Anderson. ¿Qué cuesta hacer una auditoría? Cosa no es. No es ninguna, y no cuesta nada pedirle a la OPEP una misión técnica, con veeduría de ecuatorianos, que sí los hay, de primera categoría, para que apoyen al ministro actual, del cual yo no tengo ninguna duda, me parece una persona honorable, pero que revise aquellos contratos llamados con los chinos, de preventa petrolera. Antes de la invitación pública de Moreno, usted tuvo contacto con Paul Granda, ¿no? El secretario de la política. Yo le voy a contar algo a usted y a todos los ecuatorianos, que luego de mi posición, que fue pública, de declarar unidad nacional frente a los riesgos de la frontera, diciendo que este era un problema de Estado y no de gobierno, y el haberme abstenido a hacer declaraciones sobre ese tema, y la única que hice fue, esto es un tema de unidad nacional, debemos de cerrar filas alrededor del gobierno. Yo tengo que contarle a usted una primicia. A mí me llamó por teléfono Lenín Moreno. Yo estaba en la ciudad de Bogotá, lo llamó Lenín Moreno, asistiendo a un debate. ¿Y le salió un número privado o le salía el número? Me advirtieron previamente que él me llamaría. Vale. Y me preguntaron si estaba dispuesto a aceptar una llamada y dije, por supuesto que sí. ¿Cómo me voy a negar a aceptar una llamada del presidente de la República? Yo estaba en Bogotá, asistiendo al debate presidencial de Colombia. Okay. Y me llamó al teléfono, una conversación muy caballerosa, muy amable, donde él me agradeció la posición como opositor de asumir unidad nacional frente al problema de la frontera norte. Me dijo que me agradecía, que era muy caballerosa la posición, y yo le contesté, muchas gracias por su llamada, pero realmente yo soy un opositor, quiero que lo sepa, leal con el Ecuador, y haré todo lo necesario por el bien de los 16 millones de ecuatorianos. Inmediatamente pasamos ya al tema, ¿cómo está tu familia? Bien, muchas gracias, la suya, ¿cómo está? Hasta luego, hasta luego. Ese contacto existió y también me ha llamado Paul Granda. Antes de pasar a Paul Granda, que me ha sorprendido con lo de Lenín Moreno, dos cosas. En una llamada como esta, que el presidente de la República llama a un líder opositor, pero es no se llaman a saludar solamente, llamarán a decir cuando nos sentamos cara a cara para hablar de las cosas que le importan al país. Mire, ese tema no trató él fue el de la iniciativa. Yo le agradecí su llamada, es una llamada caballerosa. Yo creo que en un país racional, razonable, en una democracia, digamos, de primer mundo, no de tercer mundo, el gobierno tiene que hablar con la oposición. ¿Y usted se refería a él como señor presidente o como licenciado? No, me he referido como presidente de la República. Se lo pregunto porque una de las cosas que más me impactó del llamado al diálogo por ambas partes es que no son dos actores políticos que no se han dicho nada en el pasado reciente, que es que hace menos de 6 meses usted desconocía el gobierno de Lenín Moreno y Lenín Moreno le desconocía a usted como opositor. ¿Cómo se pasa de desconocerse mutuamente a tratar de sentarse en la misma mesa? Cuando a uno lo domina
el interés de servir a la mayoría de los ecuatorianos y pensar en el bien común, uno tiene que saber dar vuelta a la página. Yo he dado vuelta a la página y en mi vida estoy acostumbrado a caminar mirando de frente. Yo no camino de espaldas. Así que le digo con claridad, hay que dar vuelta a la página. De mi lado, no solo hace 6 meses. Recuerde usted cuando yo emití un tuit y dije, este llamado de atención del presidente Moreno a Jorge Glass, en ese entonces vicepresidente de la República, lo legitima a Lenín Moreno, que fue un acto previo a un segundo acto de Lenín Moreno, que fue la convocatoria a consulta popular. Sí. Por lo tanto, tenemos que ser maduros. Hay que dar vuelta a la página, pensar en el Ecuador y pensar en el futuro. Para cerrar el tema del diálogo, ¿por qué es tan difícil que se sienten en una mesa ya en la parte operativa? Llevan mes y medio hablando de sentarse y todavía no se sientan. Vea, yo le digo con toda sinceridad, de mi lado no falta. Yo estoy dispuesto y si usted me permite, los temas que yo planteo como una agenda pública es el tema del déficit, 8.000 millones del déficit. En ese tema mi planteamiento es, hay que luchar contra la corrupción, no solo en el sector petrolero, en otras áreas también. Luego hay que reducir el gasto innecesario. Tercero, hay que hacer más productivo al Estado ecuatoriano, que produzca más el dinero invertido en educación, en salud, en seguridad nacional. El segundo tema que yo he planteado es que se reconozca que creo existe en la Asamblea y que creo presentó hace más de ya 10 meses un proyecto de ley de comunicación que devuelva la libertad de expresión al país. El presidente la ha presentado también. Sí, está muy bien, pero en democracia, ¿qué debe de existir? Un diálogo alrededor de estos temas, porque yo reconozco que ni creo tiene los votos para imponer su visión al Ecuador, y yo creo que en este caso ni el gobierno lo tiene. Queremos los votos del gobierno y los votos de Creo. Hay que dialogar alrededor de un proyecto de ley de comunicación que, no siendo el ideal de Creo, pues nos deje tranquilos a nosotros y al sector de la sociedad ecuatoriana que representamos, los deje tranquilos respecto de que al menos hay un equilibrio en materia de esa ley mordaza que tanto daño le sigue haciendo al Ecuador, porque ahí está. ¿Por qué le sigue? Le sigue haciendo porque esa ley de comunicación es como que usted y yo en esta mesa conversamos y hay una pistola aquí. Y yo le digo a usted, no se preocupe, señor Boscán, yo no voy a usar la pistola. Y usted tiene todo el derecho de decirme como sociedad ecuatoriana, si usted no va a usar la pistola, señor Lenín Moreno, retírela de la mesa. Retire esa ley de comunicación correísta. No la va a usar, retírela. ¿Por qué? Porque si no la retira, de repente tiene la tentación de usarla, o de repente llega otro que deliberadamente la quiere utilizar. Por lo tanto, ese es un segundo tema que yo he planteado. Un tercer tema que yo planteo en este diálogo con el gobierno es las reformas a la ley de educación superior. En campaña nosotros enarbolamos la bandera de la autonomía universitaria y queremos desde la oposición defender esas propuestas. Se ha discutido en la Comisión de Educación ciertas reformas a la ley de educación superior. No son suficientes y eso yo le quiero decir al presidente Moreno y aprovecho este programa para decirlo públicamente. No es suficiente. Tenemos que devolver la autonomía universitaria en el Ecuador. Hay que reconocer que el proceso de Correa a palos produjo algo, cerrar esas universidades de garaje. Una vez cerradas las universidades de garaje, respetemos pues a las buenas universidades que sí las hay en el Ecuador, como puede ser la UES, la San Francisco de Quito, como la UDLA, y la Politécnica Nacional, la Católica de Guayaquil, la Católica de Quito. Señor, tenemos que respetar la autonomía universitaria. No podemos pensar que el gobierno concentra tanto poder, que maneja el más grande holding de medios de comunicación, maneja las universidades, maneja bancos, maneja petróleo, maneja energía eléctrica. No, señor, no es posible. Tenemos que permitir de alguna manera
impulsar la libertad de la sociedad ecuatoriana, la sociedad civil ecuatoriana, que es responsable y que no es verdad lo que decía Correa de malos empresarios, malos banqueros, malos periodistas, malos rectores de universidades. El único bueno era él. Y ya estamos viendo el resumen que usted acaba de hacer. No solamente actos de corrupción, sino violaciones a los derechos humanos. Eso en el Ecuador no se había visto ni en las peores dictaduras. No, evidentemente que no. Ni en las peores dictaduras. Yo creo que Correa hoy está buscando un retrato en la galería de los más grandes, no grandes, sino los más desgraciados dictadores de América Latina. Solo porque toca el tema de Rafael Correa y no quiero dejar pasar la oportunidad, ¿usted cree que vuelve o que se refugia en Europa? Bueno, no puedo prever qué estará en su mente, pero lo que yo sí intuyo es que si no se presenta cada 15 días, pues la fiscalía irá en escalada, ¿no? ¿Siente usted, como siente el correísmo, que se está usando la justicia con fines políticos? No, la justicia la usó Correa con fines personales, ni siquiera políticos, como le estamos viendo. Y el proceso que vive hoy el Ecuador es un proceso, yo diría, transitorio hacia la normalización institucional del Ecuador. Y le digo la verdad, yo sabía que esto sucedería en un momento en el Ecuador, pero tengo que reconocer que me sorprende positivamente que haya sucedido en el gobierno de Lenín Moreno. El país tiene un contralor subrogante, una fiscalía encargada, una procuraduría encargada, un consejo de la judicatura encargado, un consejo de participación ciudadana de transición. Esto tiene dos cosas. Primero, ¿cómo recupera la institucionalidad un país que la tiene encargada a tal magnitud en tantas cabezas importantes? Y segundo, ¿cómo vamos a decirle a los empresarios fuera del Ecuador, oigan, vengan a este país que tenemos estas cabezas y en 6 meses no sabemos quiénes estarán? Mire, yo creo que este gobierno es un gobierno de transición. El gobierno del cambio llegará en el 2021, Anderson. Y un gobierno del cambio que restablezca los equilibrios que debe de tener una democracia liberal, con independencia de poderes, con pesos y contrapesos. Correa destrozó la institucionalidad en el Ecuador. A mí me sorprende positivamente, como lo digo, algunas actitudes de Moreno y de su gobierno respecto de permitir que la sociedad ecuatoriana conozca las atrocidades que han sucedido en el gobierno de Correa, ya no solo en corrupción, sino en tema de derechos humanos. Me parece que es un proceso necesario, pero necesitamos el cambio de fondo, el cambio profundo. Un cambio con un gobierno que no tenga ninguna conexión con Alianza País y con el correísmo. Porque hoy, en este proceso de transición, y esto sí lo observo como opositor, lo critico como opositor, todavía Moreno conserva estos rezagos, y no rezagos, una buena cantidad de correístas que bloquean un accionar que vaya en una línea, por ejemplo, en materia internacional. El Ecuador es el único país... El presidente tiene que jugar un poco entre las personas que lo eligieron y las personas a las que quiere conquistar que están en la oposición, ¿no? Por eso yo llamo un gobierno de transición. Y es comprensible, pero es necesario para el Ecuador no un gobierno de transición, sino un gobierno de cambio. Usted en 5 años se convirtió en una alternativa de gobierno para Rafael Correa, como le indica su votación de la última elección. La entrada de Lenín Moreno, que es un tipo que responde a las bases de Alianza País, pero que también puede darle a la oposición algunos caramelos, ¿le quita el piso a usted para convertirse en alternativa de gobierno nuevamente? Miren, lo absoluto, porque si usted me permite a mí transmitir a los ecuatorianos en lo que he estado trabajando, en una visión de futuro del Ecuador, porque los ecuatorianos no tenemos que contentarnos solo con lo que ha sucedido en el último año en materia política o lo que no ha sucedido en materia económica. El Ecuador merece un mejor futuro. Por ejemplo, el sistema previsional del Ecuador, Anderson, a nadie lo tiene contento, ni a los empleados, ni a los empresarios, ni a la sociedad en general. Permítame explicarme mejor. Chile es un país que tiene una población muy parecida a la de Ecuador.
Chile tiene un sistema previsional con un ahorro de aproximadamente 250.000 a 300.000 millones de dólares. No tengo la cifra exacta, pero es de ese nivel. ¿Dónde está invertido ese dinero? En el sector productivo chileno, en minería, en hotelería, en banca, en industria, en agricultura. Es decir, ese fondo de ahorro de la sociedad chilena está reactivando la economía y generando empleo constantemente. ¿Qué pasa en el Ecuador? En el Ecuador hay apenas un fondo, yo diría de 12, 14 mil, 15 mil millones. ¿Y dónde está el fondo? En bonos del Estado. Bonos. Se lo gastó Correa. ¿Qué requiere el Ecuador? Una reforma profunda del sistema previsional. Y hay que recordar la historia del Ecuador. Fue en el gobierno de Sixto Durán Ballén donde se propuso una reforma no igual a la chilena, parecida a la chilena en Ecuador. Y en su momento recordaremos los que se opusieron. ¿Quiénes se opusieron a esa reforma propuesta a través de una consulta popular? Y aquellos que se opusieron tienen que darle la cara al país y decirle que ellos asumen la responsabilidad de que la seguridad social no solo que no mejoró en el Ecuador, sino que se fue al precipicio en el Ecuador. ¿Quiénes se opusieron? Yo que soy venezolano y desconozco la historia de este país. Bueno, algunos actores políticos que deberán responderle a la sociedad ecuatoriana. Pero déjenme ir un paso más allá. El Ecuador requiere una reforma en el sector petrolero y la reforma de fondo es promover la participación privada, internacional y nacional en el sector petrolero. Vea usted, Colombia con menos reservas petroleras que Ecuador, en los últimos 5 años, 8 años, Colombia ha duplicado la producción petrolera de 500.000 barriles diarios a 1 millón de barriles diarios de petróleo. En cambio, el Ecuador sigue en 510.000 barriles diarios de petróleo. Y a veces se alegra porque sube a 512 y otras veces se entristece porque baja a 500.000. El Ecuador, eso es una mediocridad, Anderson. Tenemos que plantearnos una reforma para promover la participación privada, pero con seguridad jurídica, lo que usted acaba de plantear. Seguridad institucional, para que vengan inversionistas del exterior y tengan la certeza de que no va a venir en el futuro un gobierno a jugar con quienes son los árbitros en una futura controversia, o a jugar con que mañana yo te quito las regalías porque yo soy más bravo que tú y te incauto las instalaciones. O te pongo techo a las utilidades. Y te pongo techo a las utilidades y ya después veo qué otro gobierno viene a pagar el desastre que creó Correa. Por lo tanto, ahí hay una oportunidad para la prosperidad para el Ecuador en el sector petrolero. La última vez que nos vimos fue en febrero, estaba por darse la consulta popular. Y usted, yo le pregunté si iba a ser candidato en el 21, me dijo que todavía no lo había decidido. Un mes después estaba dando anuncios públicos de que va a correr por tercera vez a la presidencia de la República. Y se lo ratifico en esta entrevista. Voy a correr para la presidencia en el 2021. Le tengo dos preguntas que me parecen claves allí. La primera es, ¿qué le dice a la gente que piensa o ve en usted un Álvaro Noboa? Una persona que tiene dinero y está empecinada en llegar a ser presidente. Y yo le puedo contestar a usted que Sixto Durán Ballén llegó a la tercera vez, que Rodrigo Borja llegó a la tercera vez, y que por lo tanto no tengo por qué andar con unos escrúpulos de cuidado, me dicen que me parezco a tal por cual. Yo hago las cosas sobre la base de mi conciencia, motivado por un desafío, producir el cambio que genere oportunidades para todos los ecuatorianos y que nos lleve a un Ecuador próspero, un Ecuador seguro, un Ecuador verdaderamente institucional, donde prevalezca la fuerza de las instituciones y de la ley y no el poder de los caudillos o de los poderosos de turno. ¿Está preparado para medirse con Jaime Nebot en una presidencial? Mire, yo soy una persona que, como conoce y conocen los ecuatorianos, ya trabajo desde los 15 años de edad y estoy acostumbrado a competir y a competir con ideas, con conceptos. Y yo no tengo ningún problema en competir con él o con cualquier otro candidato. Y que sea el pueblo ecuatoriano el que decida. En elecciones transparentes. Y aquí vamos a otro punto que fue el que me llevó a visitar a Julio César Trujillo. Necesitamos un cambio en el Consejo Nacional Electoral
para garantizar transparencia del próximo proceso electoral. Allá iba. Porque no se puede repetir otro 2 de abril del 2017. Allá iba. Usted va a entrar a jugar en un partido con unas reglas muy claras. Las mismas reglas que tuvo la elección del 2017. No porque... Si no cambia el código de la democracia o el código electoral, como le llamen, y si no cambia el CNE, usted se va a meter a un partido del que ya sabe cómo pueden salir los resultados. Mire, yo le voy a decir algo. Uno no escoge el tiempo que le tocó vivir y uno no escoge las circunstancias que le toca vivir. Yo voy a meterme y por eso he ido al Consejo Nacional Electoral a decirle al doctor... Consejo de Participación Ciudadana, al decirle al doctor Trujillo, es necesario un cambio en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué le ha dicho él? La reacción fue positiva, receptiva. No puedo decirle que él se haya comprometido a nada, no, eso no puedo decir. Pero estuvo muy receptivo, comprendió, un político de la talla de él, con gran experiencia, me habló de aquel episodio de la dictadura en la década de los 70, cuando el Ecuador pasa de la dictadura a democracia, y aquella dictadura, para garantizar un proceso electoral transparente, le pidió a un expresidente de la República de aquella época, que vivía en aquella época, Galo Plaza Lazo, que presida el Consejo Nacional Electoral, para despejar todos esos fantasmas de duda a todos los actores políticos que querían intervenir en ese proceso luego de la dictadura. Un cambio en el CNE en el día de hoy. Solo déjeme terminar esta idea. Después de oírlo al doctor Julio César Trujillo hablarme de Galo Plaza Lazo, se me vino a mi cabeza el nombre de Osvaldo Hurtado Larrea, como un expresidente de la categoría de él, vivo, que sería una gran oportunidad y sería una garantía de transparencia que él hoy presida ese Consejo Nacional Electoral de transición de una dictadura con empaquetadura democrática como la de Correa, en esta etapa de transición de Moreno hacia una verdadera democracia. Pero Osvaldo Hurtado está muy cercanito a usted, ¿no? Mire, Osvaldo Hurtado está cercano a los ecuatorianos, cercano a la honestidad, cercano a la transparencia. Bueno, si no le gusta a usted, Osvaldo Hurtado, no me tiene que gustar a mí, Noboa, que los demás partidos tendrán algo que decir. O Rodrigo Borja. Allá iba mi pregunta cuando le interrumpía. Un cambio en el CNE en estos momentos, estamos en tiempos electorales además. No sé si lo cree conveniente antes o después de los tiempos electorales, porque el Consejo de Participación no dura más allá de 4 meses más o 5 meses más. ¿Un cambio por quién? ¿Un cambio en el que participen los partidos políticos? ¿Un cambio en el que participen personas desvinculadas de los partidos políticos? ¿Un cambio en el que participen expresidentes? ¿Un cambio por quién? Un cambio por personas que representen garantía de transparencia. Garantía de transparencia. Y sí las hay en Ecuador. Puntualmente, ¿los partidos políticos deben participar del Consejo Nacional Electoral? Mire, yo creo que sí. Yo creo que la mejor manera de control es que todos los que participan se controlen entre sí mismos. Pero porque no podemos pasar de un Consejo Nacional Electoral que nos dijeron que iba a ser de los ciudadanos, que eso no es verdad, que era de Correa y sigue siendo con gran influencia de Alianza País, a un Consejo Nacional Electoral que le pertenezca a otro partido o a otro caudillo político. Eso no puede volver a suceder en el Ecuador, y eso yo le he dicho al doctor Julio César Trujillo. Por lo tanto, tienen que ir a esas sillas personas que garanticen transparencia, y tiene que suceder antes del próximo proceso electoral, porque también en las elecciones seccionales necesitamos transparencia. Y recuerde usted que en las próximas seccionales también se escoge en las urnas a los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Claro que sí. No puede eso suceder con el mismo Consejo Nacional Electoral del 2 de abril. 2019, creo tiene un reto enorme. Para comenzar, hasta la capital de la República abandonada como ella sola, luego de que Mauricio Rodas decidiera no correr por la reelección como si tuviera oportunidad. A mí me da mucha risa cuando sacó el comunicado y dice, no voy a correr, y es como si yo dijera, no voy a jugar en el Real Madrid. Pues hombre, es que no tengo oportunidad de jugar en el Real Madrid, y Mauricio Rodas no tenía oportunidad de reelegirse.
Está la capital de la República votada, tenían ustedes 7, 8 nombres hacia febrero, entiendo que la lista se ha reducido a 2 o 3 por las propias circunstancias de la política. Me gustaría saber cómo va el tema de la precandidatura para Quito y sobre todo para Guayaquil, que yo le hice una llamada hace más de 2 meses y le decía, ¿cuándo van a tener un candidato para Guayaquil? Me aseguran que ya hay un nombre sonando en las filas de Creo. A ver cómo está en la capital y la ciudad bonita de Guayaquil. En primer lugar, el movimiento Creo va a presentar candidatos a prefectos en las 23 provincias de las 24 provincias del Ecuador. Solo recuerdo a usted y a todos los ecuatorianos pues que Galápagos tiene un régimen distinto. Por eso digo 23 de las 24 provincias. Vamos a presentar candidatos en los 221 cantones del Ecuador. Vamos a presentar candidatos a juntas parroquiales también. Y bueno, esta es una primera decisión general para la cual nos hemos preparado fortaleciendo al movimiento Creo en todo el Ecuador. Y nuestra primera, digamos, fuente de nombres, de candidatos, de precandidatos, son los propios militantes del movimiento Creo. Los propios militantes, porque no hemos venido trabajando años con todo el equipo de trabajo para que cuando se llegue a la meta y participar, les vamos a decir, tú no, ahora viene alguien que nunca ha tenido que ver con el movimiento. Como lo hicieron el año pasado con el movimiento Suma en la Alianza, ¿no? Sí, eso es el pasado. Aprendieron la lección, quiero decir. Eso es el pasado, como le digo, ya hemos dado vuelta a la página, vemos el futuro. Sí, pero no me puede decir que no se aprenden lecciones de esos errores. Sí, por supuesto que sí. Sí, yo aprendo lecciones de los errores, sin duda alguna. Pero hablemos del futuro, porque usted me ha planteado una pregunta sobre candidatos. En Quito, sí, la lista se ha reducido, hay precandidatos y hay buenos nombres. No hay uno decidido todavía. Si usted me pregunta cuáles son esos precandidatos, pues no tengo problema en decir que Fabricio Villamar es uno, Juan Carlos Holguín es otro. Puedo decirle también que hemos vuelto a dialogar con César Montúfar. César es una persona muy seria, aspira también a ser un candidato a la alcaldía de Quito y él quiere también una alianza, ahora ya creo que lo ha comprendido, una alianza de largo plazo con el movimiento Creo. Por lo tanto, existen opciones. En la ciudad de Guayaquil existen opciones también. Pero no las va a decir. No, los nombres, mire, no le puedo decir nombres, no está decidido. Pero el problema cuando no hay nombres, es que luego se acerca la elección y parece que lo sacan del sombrero y le dicen, tú ponte aquí de candidato. Yo le digo nombres y le voy a soltar nombres en este momento, pero no le voy a decir como si fuesen nombres definitivos. Yo creo que Creo ahí se ha fortalecido con la incorporación de Francisco Jiménez, que es el presidente cantonal de Creo en Guayaquil, con la incorporación de Héctor Yepes. Héctor Yepes sería un magnífico candidato a alcalde de Guayaquil o a prefecto de la provincia del Guayas. Del Guayas. Y bueno, algunos otros nombres más que no se me vienen a la mente en este instante, pero el movimiento Creo, en esto le quiero decir, es muy distinto al 2014. Hoy tenemos cuadros y tenemos buenos cuadros con los que vamos a luchar en una línea de coherencia. La propuesta de Creo, que es una propuesta también no excluyente, pero prioritariamente a jóvenes ecuatorianos que han tenido miedo de participar en política, que no les ha gustado lo que ha sucedido en el pasado y que buscan una alternativa que les garantice transparencia, que les garantice una lucha política sobre la base del interés nacional, no del interés de un partido, menos de un líder de un partido político. En el resto del país, o sea, saliendo de Quito y Guayaquil, las alianzas, ¿qué peso van a jugar dentro de las decisiones del movimiento? Mire, la alianza es una palabra que convive con la política. El diálogo es otra palabra que convive con la política. ¿Hay un partido con el que no estén dispuestos a hacer alianzas? No le puedo señalar uno en particular, porque además yo creo y yo participo de una política de respeto y cortesía. Si yo le digo con ese no es una actitud hostil, que no creo que nadie merezca que yo lo trate de esa forma. Pero diálogos, estamos dialogando con muchos sectores políticos en todo el Ecuador. Cuando tienen como en Quito 2 o 3 precandidatos, ¿quién resuelve?
las estructuras de Creo, la democracia interna en Creo. ¿Qué peso tiene su voz en la decisión final? Yo le digo algo, y se lo voy a decir públicamente lo que en privado he dicho dentro de Creo. Que los problemas de Quito los resuelvan los quiteños. Resuelvan los quiteños. Y el candidato de Quito que los resuelvan los quiteños. No es cuestión de que desde Guayaquil yo no soy, como lo he dicho en Quito, ni dueño de Creo, ni pretendo ser el caudillo de Creo. Yo lo que pretendo ser es un demócrata que respeta la institucionalidad de Creo, que respeta la democracia interna y que en este caso respeta a los quiteños que resuelvan lo de Quito, los guayaquileños lo de Guayaquil, los durandeños lo de Durán. Que tengo una opinión, por supuesto que tengo una opinión, y que la daré en todos los casos, pero la decisión final en cada región del Ecuador. Y lo he dicho así en Chimborazo, lo he dicho así en Manabí, lo digo así en la Amazonía también. Entramos al final de la entrevista con Guillermo Lazo. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias a Sweden Coffee. Estamos en Sweden Coffee del Puerto Santa Ana por primera vez. Y gracias a Hyundai, patrocinador oficial del Mundial y del News and Coffee. Guillermo, de aquí al próximo 24 de mayo, el presidente Lenín Moreno ha prometido que será el año de la economía. Primero, si usted le cree. Y segundo, si ve síntomas de que este va a dejar de ser un año con fuerte carga política para convertirse en un año con fuerte carga económica. Más importante que yo creerle a Lenín Moreno, lo importante es que los ecuatorianos le crean a Lenín Moreno. Lo importante es que los inversionistas internacionales y nacionales le crean a Lenín Moreno. Y a mí me apena, pero los pasos que está dando son absolutamente insuficientes. No se puede pensar que esa ley es una panacea. Yo creo que va a entrar por el 23 de junio, ¿cómo se llama este recurso jurídico? Por el Ministerio de la Ley. El Ministerio de la Ley. Pero eso no es suficiente, Anderson. Es necesario reformas en materia económica, ya he repetido varias veces, reducir el déficit, evitar un mayor endeudamiento en el futuro. El tema de la reforma previsional, el sector petrolero, el sector eléctrico. El Ecuador es un país rico y no es decir cualquier cosa, es un país rico. Los activos en manos del Estado ecuatoriano valen lo que quiera que el Estado ecuatoriano valga, porque es el Estado el que tiene la potestad, por ejemplo, de regular el sistema de telecomunicaciones. Claro. Y si usted propone una ley que desregula el sistema, que da espacio al sector privado, que liberaliza el mercado, aumenta el precio y el interés de muchas firmas que ya están en el Ecuador y otras que están probablemente mirando el Ecuador y dicen yo me voy al Ecuador. Pero si usted tiene un sistema excesivamente regulado y controlado por el Estado, la gente dice, me quedo en Colombia, que ganó Duque, me quedo en Perú, o me voy a Chile, donde ganó Piñera, o me voy a Argentina, donde está Macri, que promueve desregulación, y no voy a Ecuador, donde siguen con estas taras correístas, donde el Estado es todo. Entonces tiene oportunidad en petróleo, tiene oportunidad en minería, tiene oportunidad en el sector eléctrico, tiene oportunidad en la infraestructura del Ecuador. Mucha gente dice, cuando se propone reducir el gasto público, se sacrifica la inversión pública. Mentira, eso no es verdad, porque cuando el gobierno dice no tengo dinero para gastar en una carretera, lo que voy a hacer es promover una concesión para que entonces venga el sector privado, invierta en esa carretera y recupere esa inversión a través del peaje o puentes a través del pontazgo. Entonces, es una mentira decir reducción del gasto público es reducción en inversión pública. No, la inversión en infraestructura pública se la puede hacer con recursos del gobierno, que hoy no los tiene, o con recursos del sector privado, que en el mundo global, yo le diría, son ilimitados. Amanecerá y veremos, decimos en mi país. Gracias, Guillermo Lazo, por haber participado en este programa. Gracias a ustedes por conectarse. No se vayan, enseguida mi conclusión de esta mañana, al punto final. Gracias.
desclasificación de los documentos de la Secretaría Nacional de Inteligencia relacionadas al caso de Fernando Balda y del general Jorge Gabela son insuficientes e inmerecedoras de un Estado democrático. Tras la larga y triste noche de los excesos y violaciones a los derechos humanos en las que nos metió Rafael Vicente Correa Delgado, a través de la Secretaría Nacional de Inteligencia, esto es, a través del Estado, a través del uso de nuestros impuestos para cometer crímenes, debe extenderse más allá de dos casos puntuales. La actuación de Romy Vallejo, que hoy goza de libertad y está caminando entre nosotros sin saber si es un peligro o no para la sociedad, debe ser revisada, y para eso se necesita un impulso desde el gobierno nacional que clasifique lo que es relacionado a la seguridad nacional, que según todas las fuentes de inteligencia es muy poco, y lo que no tuvo nada que ver, y tuvo que ver más bien con posibles delitos, con espionaje contra civiles y políticos, con acoso, con violaciones a la integridad tanto de las casas y familiares de políticos y civiles como los propios políticos y civiles. La Posta está preparando un informe especial que será publicado en los próximos días sobre el accionar de los 10 años del correísmo relacionados a la gestión de Romy Vallejo. Allí hay gravísimas acusaciones que implican lo ya conocido, las escuchas, los hackeos, el hacking team y lo desconocido, el uso de la fuerza, la violencia y el espionaje incluso casa adentro, señor presidente, en su propio gobierno. Nos vemos aquí mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Boscan desde el Sweet & Coffee de Puerto Santana.